Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora, aquí en la 99.9 de la FM, en Radio Luz Sevilla. Desde aquí de nuestro estudio en San Juan, queremos dar la bienvenida a toda la audiencia y queremos pues mandarle un fuerte abrazo, un cariño, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el amor de Dios. Este que te habla es tu hermano y amigo, Óscar Moreno, desde el programa Gracia y Paz, con el propósito, como siempre, de anunciar el Evangelio de la Gracia a través del mensaje de la cruz. Y en este día he sentido en mi corazón compartir con la audiencia acerca de lo que es la expiación, esa cubierta que Cristo hizo en el Calvario con su sangre, desviando la mirada de su Padre, del mismo Dios, en ese momento como con la toca de juez, a través de su sangre desviando la mirada, como he dicho antes, y cubriendo, digamos, toda la humanidad, como aquel perfume que el sumo sacerdote, digamos, soltaba cuando entraba una vez al año en el lugar santísimo, ese lugar de perfección, donde el ser humano no tenía acceso desde el Edén, ya que ofendió a Dios en su honor a causa del pecado. Y yo quiero, hasta donde Dios me dé, orando y pidiendo a Dios que me unja de una forma especial para comunicar esto, porque algunas veces uno lo asimila, pero ya no es tan fácil expresarlo y comunicarlo. Por eso en esta hora yo quiero que de alguna forma, a través de la prédica, porque aquí no estamos ni enseñando ni doctrinando, simplemente estamos predicando, dando a conocer las verdades eternas de Dios. Yo quiero que tú me acompañes, si puede ser, al libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, y nos centremos allí un poco en ese sacrificio que hacía aquel sumo sacerdote Aarón y sus hijos, los descendientes de Aarón, aquel gran sumo sacerdote que Dios nombró a dedo, el hermano de Moisés. Y había un día específico donde era llamado el día de la expiación. Era un día al año donde todo Israel afligía sus almas, entraba en reposo absoluto, el pueblo no trabajaba. Ese día venía al tabernáculo de reunión todo el pueblo, las 12 tribus, y el sumo sacerdote Aarón entraba a ese lugar a ofrecer por los pecados del pueblo de todo el año. Si Dios aceptaba la ofrenda de aquella sangre que el sumo sacerdote introducía y salía de aquel lugar sin morir, quería decir que Dios aceptaba toda esa ritología, evidentemente, porque era sangre de toros y de machos cabrios, y dice la Biblia en hebreo que la sangre de toros y de machos cabrios no podía literalmente quitar el pecado de la vista de Dios, pero lo cubría de una forma simbólica. Dios dando a entender que vendría un día uno que sí derramaría su sangre y esa sí que quitaría literalmente el pecado de la mirada de Dios, porque Jesucristo es el que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista, cuando lo señaló, dijo eso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero invitar a la audiencia, alabado sea el nombre de Jesús, allí al libro de Levítico, y centrarme un poco en esta escritura que hablaba de ese día específico, el día de la expiación. Era una de las fiestas solemnes que Dios le entregó a Moisés para que el pueblo la celebrara. Todas las fiestas apuntan a la cruz, todas las fiestas, todas las doctrinas de la gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todas y cada una de ellas apuntan a la cruz del Calvario. Yo quiero leer en el capítulo 16, amén, desde el versículo 11, leer de ahí en adelante y hacerlo a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra: y hará traer Aarón un becerro
que hará expiación suya por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, con sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. O sea, dentro del lugar donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. Todo esto simbolizando que Dios no puede tolerar el pecado. Y esa nube de perfume lo cubría. Y dice que está sobre el testimonio para que no muera. Y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pueblo y lo llevará a la sangre delante del velo. Primero sacrificaba uno por sí, después otro por el pueblo. Uno era un becerro y después un macho cabrío. Dice, y lo llevará la sangre delante también dentro del velo. Y hará de aquella sangre como hizo con la sangre del becerro, y la expiará delante del propiciatorio, sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside en medio de ellos de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrio, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el otro macho cabrío que está vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Oramos. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu amor y tu misericordia, Señor, por la virtud que tú has tenido para con cada uno de nosotros en Jesucristo, y por esta revelación tan grande que tú nos has dado, Dios mío. Yo te pido ahora, Dios mío, que tú me otorgues la capacidad y la facilidad para expresar, Dios mío, esta gran verdad y desarrollarla, desmenuzarla. Todo esto que está concentrado en el sacrificio de la cruz, tú me dé la capacidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, de poder, Dios mío, expresar con palabras entendibles, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír. Pero te pedimos en esta hora, Dios mío, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que las tinieblas que pueda haber en nuestra mente sean extinguidas, sean esparcidas ahora por la luz de tu revelación, ya que la justicia se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y toda la audiencia en esta hora, Dios mío, toda la audiencia que está perdida, tú puedas salvarla por la exposición de tus palabras, apuntando, Dios mío, al sacrificio de Cristo. Toda la audiencia que está enferma, Dios mío, tú la puedas sanar, porque tu palabra dice que tú eres el sanador, Dios mío. Toda la audiencia que está caída, Dios mío, en sus delitos y pecados, tú la levantes en esta hora y la restaures, Dios mío. Todos aquellos que están descarriados, Dios mío, oigan tu voz en esta hora para la gloria de tu nombre, Señor. Todos aquellos que están atados y oprimidos puedan ser libertados, Dios mío, de las cadenas del pecado en esta tarde, Señor. Y grandes obras y maravillas y milagros y portentos puedan ser hechos por tu palabra, Dios mío. Te lo pedimos de todo corazón y esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, así era, amado amigo y hermano, en Israel el día de la expiación. El sumo sacerdote primeramente ofreció un becerro por su vida y por la de su familia. Eso era un becerro. Dios no puede tolerar que se acerque el ser humano a él ya una vez que ha caído en pecado sin que haya sangre de por medio, porque eso significa de que alguien inocente ha muerto. Aleluya. Y eso apunta a lo que había de venir.
al bendito y glorioso sacrificio de la cruz, donde un inocente, en este caso el inocente, inmaculado, intachable y puro Hijo de Dios, fue sacrificado por nuestros pecados. Pero para que esto nosotros le demos sentido y verdaderamente pueda tomar cuerpo en nosotros, porque es una grandísima y preciosa noticia, tenemos antes que entender las malas noticias. Por eso es que en ese arca donde se arrimaba el sumo sacerdote ya estaba el libro de la ley. Alabados al nombre de Jesús. Ese libro de la ley es el que testificaba en contra del pueblo. Cada vez que el pueblo ofendía a Dios, atacaba su honor, su santidad, su pureza, su castidad. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa traspasar, o sea, infringir la ley de Dios, es violar, es traspasar el velo. Y es como que cada uno de nosotros en nuestra ignorancia, pero también en nuestra conciencia, porque la conciencia nos testifica de lo que hacemos mal, es como que cruzamos el umbral y traspasamos, violamos. La palabra violar viene de eso, es traspasar, es penetrar el velo, es romper la virginidad de Dios a través de nuestro pecado. Y a lo mejor nosotros lo hemos hecho en ignorancia, pero la palabra de Dios dice que basta ya los tiempos de la ignorancia, porque Dios los ha pasado por alto, pero que ahora dice el libro de los Hechos 17, ahora Dios manda a que todo hombre se arrepienta de su pecado. Para tú y yo poder sentir ese arrepentimiento, tienes que pararte en esta hora, amigo y amiga, y escuchar esta palabra. Es verdad que yo lo predico muy pobre, me lo reconozco públicamente. Ojalá pudiera yo, o cualquier otro, no me importa, expresar esto con una claridad que llegue a tu mente y tú seas impactado por lo que Cristo hizo en el Calvario, puedas caer de rodillas, arrepentido, viendo la condición en la que está a los ojos de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Esa sangre simbolizaba la expiación. Expiación viene del término griego hebreo kafar, que significa cubrir. Es una cubierta, una película, una cubierta que cubre el pecado. Pero claro, el propósito no era cubrirlo, era quitarlo. Pero después, cuando venimos al griego, que ya se usa el término propiciación, es como apaciguar la ira de Dios. Entonces tenemos que empezar a entender todo lo que pasó en el Calvario usando la ley como sombra. Dice la Biblia que la ley era sombra de los bienes venideros, la ley era sombra de la gracia que se iba a manifestar. Evidentemente la sombra de algo no nos dice nada, simplemente nos puede indicar que sí, que el sol le está dando, pero si seguimos la sombra llegaremos al lugar donde está el cuerpo, donde está la sustancia. Y la ley era sombra, por eso es que la ley nos indicaba el camino a Cristo. La ley te condena, la ley te declara culpable, la ley te manda al infierno. Dice la palabra que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien un día tenemos que dar cuenta. Y Hebreos 9:27 dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bendito el nombre de Jesús. Y aquel día de la expiación, este sumo sacerdote hacía todo ese ritualismo y entonces ya degollaba a un macho cabrio, ya no por su familia, ahora por el pueblo. Y tenía que volver a entrar en ese lugar perfecto, santo, inmaculado, donde habitaba la presencia de Dios, y coger un perfume de incienso en polvo y echarlo sobre las brasas del altar para que aquello creara como una especie de nube, de humo, de gloria, con olor a perfume, olor bueno, para que el hombre, cuando estaba allí haciendo todo este ejercicio, todo este oficio, lo cubriera. Es como una especie de lo que hizo la sangre de Cristo, o sea, desprendió un perfume, un olor tan grato a los ojos de Dios, que desvía el juicio, desvía la mirada de nuestros pecados. Eso es algo asombroso, porque la justicia de Dios se activa a través de la santidad. La santidad de Dios ataca todo aquello que no sea puro, que no sea inmaculado. La palabra santidad significa absoluta pureza moral. Y la santidad es lo que acciona que Dios haga justicia, porque Dios es justo, Él es el juez justo de toda la tierra. Y forma parte de los atributos internos de Dios. Dios no puede dejar de hacer justicia. Lo que pasa es que cuando Él vio que la humanidad entera estaba en pecado, no vio otra solución que Él mismo pagar por la justicia que su propia demanda tiene. Entonces la sangre de Cristo ha satisfacido toda la demanda justa de la identidad de Dios, que quebró su honor, aleluya, que lo enfadó, que le levantó la ira, que provocó la ira de Dios. Nuestros pecados han provocado la ira de Dios, pero la sangre de Cristo ha apaciguado la ira de Dios.
Aleluya. Déjame que te regale un cántico, un momentito solamente. Y luego vamos a seguir con este compartir lindo que Dios me ha regalado. Hijo mío, quiero hablar contigo ahora, porque he visto el dolor que hay en ti, provocado por la falta de amor que hay en mi pueblo que dice que me ama a mí. No temas que yo soy quien te levanto con el poder de mi Espíritu Santo. No te canses de pelear, yo te doy la autoridad, de seguro que conmigo vencerás. No te canses de pelear, yo te doy la autoridad, de seguro que conmigo vencerás. Yo soy quien te levanto, cuando estás solo y triste yo te doy la mano, y con mi unción y fuerza yo voy quebrantando lo que impide que tú sigas caminando. No sueltes la espada, por más pesada que se haga tu carga, aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levanto. Hay momentos que vienen a tu vida que tú sientes que las fuerzas se te acaban. Cuando venga ese momento y te quebrante, no te olvides que yo soy quien te levanto. Levanta tus manos declarando la victoria que yo he puesto en tus manos, declarando yo soy más que vencedor, y aunque vengan pruebas la victoria yo tendré. Declarando yo soy más que vencedor, y aunque vengan pruebas la victoria yo tendré. Yo soy quien te levanto, cuando estás solo y triste yo te doy la mano, y con mi unción y fuerza yo voy quebrantando lo que impide que tú sigas caminando. No sueltes la espada, por más pesada que se haga tu carga, aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levanto. Yo soy quien te levanto, cuando estás solo y triste yo te doy la mano, y con mi unción y fuerza yo voy quebrantando lo que impide que tú sigas caminando. No sueltes la espada, por más pesada que se haga tu carga, aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levanto. Yo soy quien te levanto, 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 yo soy quien te levanto. No sueltes la espada, no la sueltes, 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 que la suelte el diablo, que la suelte el diablo. Oh, mi alma te alaba Jehová. No sueltes la espada, no la sueltes, no sueltes la espada, por más pesada que se haga tu carga, aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levanto. Aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, yo soy quien te levanto. Aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, oh, mi alma te alaba, Jesús. Yo soy quien te levanto.
Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Amigo y amiga, hermano, aunque tú sientas que los vientos soplen fuerte, el que nos levanta es Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya ha derramado su sangre y ha entrado en ese lugar como nuestro sumo sacerdote, como entraba Aarón una vez al año, pero la Biblia dice que Jesucristo ha entrado una vez y para siempre, porque la ofrenda de Cristo no era ni de toros ni de machos cabríos, era su propia sangre, y ha sido aceptada por toda la eternidad, estableciendo el nuevo pacto, aleluya, delante del Padre. Bendecido y glorificado sea el nombre de Jesús. Qué grande, qué lindo, qué poderoso, qué majestuoso, qué soberbio es el sacrificio de Jesucristo. Ya no habrá que modificar más ese pacto, ese convenio. Ha sido aceptado por toda la eternidad, como dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Bendito el nombre de Jesús. Y como estaba compartiendo aquel Aarón, que ofrecía aquel becerro por él, su vida y su familia, después un macho cabrio por el pueblo, ahora ponía las manos sobre otro macho cabrio, pero este no lo mataba, lo dejaba ir vivo, y dice que sobre la cabeza de ese macho cabrio confesaba los pecados del pueblo, y cuando había confesado los pecados del pueblo, dice que lo dejaba ir al desierto, a una tierra inhabitada. Y dice que había un hombre destinado ¿para qué? Para guiar a este animal hacia el desierto. Aleluya. Símbolo del alejamiento y de la redención que sufren nuestros pecados cuando lo llevamos al cuerpo de Jesucristo. Y ahí se cumple la simbología que tenían estos dos machos cabríos. La Biblia dice que cuando Jesucristo aparece en la escena, diciendo arrepentidos y convertidos, dice la Biblia que Jesús fue a un lugar en Judea donde estaba un hombre bautizando en agua llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, para los que no lo sepan, era levita, era sacerdote. Lo que pasa es que nunca ejerció el sacerdocio en el templo porque Dios desde niño lo guardó, dándole instrucciones a su padre, que este sí que ejerció ejercicios en el templo, a Zacarías, y a su mamá Elizabeth, y lo tuvieron en el desierto, criándose, dice la Biblia, sin tomar sidra, sin tomar vino, criándose, aleluya, en la presencia de Dios y guardado hasta el día de su manifestación a Israel. Nunca ejerció el sacerdocio, pero sí como profeta. Y cuando llegó el tiempo de que este hombre empezara a predicar, él trajo un mensaje fuerte a la nación, un mensaje de arrepentimiento, pero dice la Biblia que el profeta Isaías había profetizado acerca de él, que vendría delante de Jesús, delante del mismo Dios, delante de Yahvé, dice que preparándole el camino. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir a su bautismo, la forma bautismal que practicaban los judíos, o por lo menos el bautismo que practicó Juan el Bautista, es que le ponía la mano en la cabeza a las personas y las sumergía completamente en agua. Si nosotros miramos la escritura de Levítico 16, podemos ver el simbolismo y el paralelismo que hay cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene. Eso está escrito en Mateo capítulo 3, se llama el bautismo de Jesús, y en los otros evangelios. Cuando Jesús viene, Juan el Bautista en sí no sabe quién es, porque el que lo envió, que fue el mismo Dios, dijo: yo no le conocía, pero sobre el que tú veas el Espíritu descender en forma de paloma, corporalmente ese es. Entonces cuando Jesús está arrimando a Betábara, al Jordán, al río Jordán, a la parte de Betábara, dice la Biblia que allí bautizaba Juan y Salim, porque había mucha agua. Allí Jesús desciende y hay una paloma que desciende corporalmente sobre Jesús. Y Juan el Bautista se da cuenta y algo claro, ahí entonces que él recibe la revelación completa de lo que había recibido. Entonces él entiende que ese es el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y cuando lo tiene delante, sabe que es él. Y le dice: ¿cómo tú vienes a mí si yo no soy ni siquiera digno de desatarte una sandalia? ¿Cómo tú vienes a mí si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti? Y Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Jesucristo vino para traer justicia. Y él entonces es el que tiene que hacerse
cargo de nuestros pecados y a él es al quien Juan el Bautista se los tiene que imputar. Entonces, como aquel macho cabrío que a Aarón tenía que confesar a su sacerdote sus pecados sobre él, dice la Biblia en el libro de Levítico, y simbólicamente se entiende que en el Jordán, cuando Juan el Bautista reciba a Jesús, le pone las manos sobre la cabeza, y simbólicamente los pecados de toda la humanidad en ese momento son puestos sobre Jesús y lo bautiza. Y dice la Biblia que cuando Jesús sale del Jordán, ahora Juan toma la palabra y testifica delante de toda aquella multitud y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, símbolo, fue asentado por Satanás, pero símbolo de aquel desierto a donde se mandaba ese macho cabrío, símbolo del alejamiento que sufren nuestros pecados de la mente y del corazón de Dios cuando la sangre de Cristo los espía, los cubre, los saca. Entonces el ministerio de Cristo tiene dos fases, una cuando se bautiza delante de Juan, evidentemente, y otra cuando va a la cruz. Aquella noche en Getsemaní, una noche antes de que Jesús fuese a la cruz, él le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Humanamente él no quiere beber esa copa. ¿Por qué? Porque en esa copa va injertada, simbólicamente hablando, la ira de Dios. Dice: mas no hágase mi voluntad, Padre, sino la tuya. Cuando Jesús en Getsemaní oró eso y se entregó ya 100% al Padre, porque había peleado literalmente de una forma tanto contra su alma que no quería beber aquella copa de la ira de Dios, al punto de que dice la Biblia, peleó tanto contra el pecado que sudó gotas de sangre. El libro de Hebreos dice: porque no habéis resistido peleando contra el pecado hasta la sangre, pero Jesucristo sí sudó sangre para poner toda su voluntad a los pies de la voluntad del Padre. Y dice la Biblia que cuando ya se entregó 100%, vinieron a buscarlo con palos traídos por Judas, y Judas le besó y ahí le apresaron. Ahí empezó el Calvario. Aquella noche la acusaron, la bofetearon, y después al día siguiente Pilato, por más intento que hizo, tuvo que ir al petróleo y le dio un castigo enorme. Desde entonces empezó a derramar esa sangre. Desde entonces ese cordero empezó a derramar esa sangre, y esa sangre es la que empezó a cubrir el pecado nuestro. Esa sangre preciosa del Hijo de Dios empezó a ser como un perfume delante del Padre, hasta que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Por eso dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado, dice la palabra, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados y andamos en luz, como Él anda en luz, dice que su sangre nos limpia todo pecado y de toda maldad. Esa sangre, amado amigo y hermano, es la que ha hecho expiación por nuestros pecados, los ha cubierto y los ha sacado de la mente de Dios. Por eso que se cumple aquella profecía que Dios le dio a David. Y después el escritor de Hebreos dice: y no me acordaré más de vuestros pecados. Literalmente la memoria de Dios sufre una especie de reinicio. Hay un formateo donde el acta de decreto donde estaban escritos nuestros pecados, ese libro, es sacado literalmente de la memoria de Dios por el poder de la sangre expiatoria de Jesucristo. Y amado amigo y hermano, la conciencia está puesta para testificar, la ley está puesta en contra nuestra para decirnos como un espejo la condición en la que estamos, pero la sangre de Cristo también está puesta para que tú te agarres ahora, porque Jesucristo entró en un tribunal totalmente santo y puro que cualquiera que entrara allí en pecado moría. Y aquel tribunal de rectitud, de exigencia, de santidad y de algo pulcro totalmente, como entró con esa sangre que ha agradado a Dios, se ha convertido en el trono de la gracia. Por eso dice la Biblia en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues ahora confiadamente al trono de su gracia, y hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amigo y amiga, a mí el tiempo me ha alcanzado, pero tú sigues teniendo tiempo en lo que te quede de día. Si escuchaste este mensaje y te ha llegado al corazón, por favor no extiendas más tu vida. Si hoy oyes esta palabra, dice: hoy es el día de salvación. Jesucristo te dice: arrepiéntete, que te voy a lavar con mi sangre.
Entrégale tu vida a Cristo haciendo una oración, la más inmediata, la más pronta que te salga del corazón, porque ya el Espíritu mismo te indica qué es lo que tienes que confesar, de qué te tienes que arrepentir, pero entrégale tu vida y recíbelo como el Señor de tu alma y tu Salvador. Este que te ha hablado es tu hermano Oscar Moreno, y yo te emplazo simplemente para otra próxima audiencia del programa Gracia y Paz. Un saludo, que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.